Antibióticos. Como la mayoría de la gente sabe, son fármacos utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias. Nos encontramos a casi 100 años de su descubrimiento, pues la penicilina se descubrió en el año 1928 por el científico británico Alexander Fleming, cuando trabajaba con cultivos de estafilococos y por cuestiones del azar, cepas del hongo Penicillium notatum contaminaron su cultivo y se dio cuenta de que este hongo era capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Sí, por si no quedó claro, la penicilina proviene de un hongo. Actualmente tenemos varias familias de antibióticos y desde su introducción a la práctica clínica se vio un gran avance en el control de las enfermedades infecciosas. Los antibióticos han salvado millones de vidas, sin embargo, ahora tenemos que enfrentarnos a una nueva amenaza, la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana se define como la capacidad que tiene una bacteria para sobrevivir a una dosis de antibióticos que antes inhibían a otros de la misma especie. ¿Y qué tan grave es el problema? Desde el uso masivo de los antibióticos, se ha comprobado a nivel mundial un aumento muy importante de la prevalencia en la resistencia a estos fármacos. Cuando se introdujo al mercado la cefotaxima, esta tenía una eficacia contra todas las cepas de E. coli y Klebsiella. Actualmente son resistentes el 13 y el 16% respectivamente. Y bueno, estos agentes ocasionan enfermedades en humanos. También se ha descrito un aumento a otros antibióticos como la ceftriaxona o los fluoroquinolonas, lo cual complica mucho el tratamiento de ciertas enfermedades. Recientemente se ha descrito que cepas de E. coli, causantes de infecciones urinarias graves, pueden producir carbapenemasas y beta-lactamasas. Estas moléculas son las moléculas que hacen resistente a las bacterias. Con el tiempo esto podría conducir a una ausencia total de antibióticos eficaces. ¿Te imaginas qué pasaría si ningún antibiótico fuera capaz de eliminar las bacterias que nos producen enfermedades? Pero este no es el único problema con los antibióticos. Tenemos otro igual de importante. El tracto gastrointestinal constituye la principal superficie en la que se da un intercambio de sustancias entre el medio externo y el interno. La superficie del tracto gastrointestinal alcanza entre 300 y 400 metros cuadrados. Y de esta superficie dependen dos importantes beneficios en los seres humanos: la nutrición y la defensa. Pero lo curioso aquí es que el tracto digestivo necesita de ciertos aliados para poder llevar a cabo estas funciones. Estos aliados son nada más ni nada menos que la microbiota intestinal. ¿Y qué es esto de la microbiota intestinal? Se le conoce con este término a la comunidad de microorganismos, ya sean hongos o bacterias, que habitan en un determinado nicho ecológico. En el intestino habitan aproximadamente 100 billones de bacterias, las cuales tendrán funciones importantes para nosotros, como la nutrición, el metabolismo y la protección. En cuanto a las funciones metabólicas, la microbiota ayuda a digerir algunos sustratos que nuestro intestino no es capaz de digerir, así como también ayuda a la fermentación de hidratos de carbono a nivel del ciego y el colon ascendente. Una de las cosas más sobresalientes de la microbiota intestinal es que nos ayuda a obtener vitaminas muy importantes para nuestro organismo, como el ácido fólico, la biotina y la vitamina K, entre otras. Para que te des una idea de cómo repercute este hecho, la vitamina K es fundamental para un funcionamiento correcto de la sangre. Su deficiencia puede originar hemorragias. Por eso, cuando un bebé nace, los médicos tenemos que administrarle mediante una inyección vitamina K. De lo contrario, el bebé corre el riesgo de sufrir hemorragias, debido a que aún no cuenta con flora bacteriana. En el apartado de protección, la microbiota cumple con una función de barrera. Esta barrera evita que otras bacterias extrañas o malas para el organismo sean capaces de adherirse a nuestro intestino. En otras palabras, la microbiota impide el sobrecrecimiento de bacterias oportunistas. Si nosotros ingerimos antibióticos sin la prescripción de un médico o de manera injustificada, no solo eliminaremos a las bacterias malas, sino que también mataremos a las bacterias buenas, es decir, estaremos perdiendo nuestra microbiota, lo que evitará que se lleven a cabo los procesos que te describí anteriormente. Así como también pueden aparecer enfermedades diarreicas que pueden ir desde un cuadro leve hasta las diarreas complicadas por bacterias oportunistas, como la enterocolitis pseudomembranosa. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno,
Te mencioné al menos dos de las consecuencias más importantes por el uso de los antibióticos: la destrucción parcial de nuestra microbiota, así como la aparición de superbacterias que son inmunes al antibiótico. ¿Y cómo se vuelven resistentes estas bacterias? Básicamente siguen las reglas de la selección natural. Sobreviven las bacterias más aptas, las que contengan mejores genes, además de que son capaces de transmitirle a otra bacteria los genes necesarios para que ésta sea capaz de sobrevivir también. Esto lo llevan a cabo mediante estructuras llamadas plásmidos, por lo que una bacteria puede volverse resistente incluso sin haber estado expuesta al antibiótico. Y tú me dirás, si la bacteria de por sí se vuelve resistente, entonces ¿por qué tanto alboroto? Déjame tomarme mi antibiótico. Pues sí, la verdad es que la resistencia bacteriana es inevitable. Sin embargo, podemos retrasarla. Podemos hacer que los antibióticos sean funcionales por mucho más tiempo si hacemos el uso adecuado y responsable de estos fármacos. Pues cada que tomas un antibiótico le estás enseñando a las bacterias sobrevivientes cómo escapar de este. Y sí, los pacientes no son los únicos culpables. También se ha demostrado que algunos médicos hacen un mal uso de estos, ya sea porque tienen una respectiva comisión por la venta de estos, o simplemente porque no es consciente de la gravedad de este problema. Por eso, para terminar con este video, te pido por favor no exigir el antibiótico al médico. Muchos pacientes llegan al consultorio exigiendo estos fármacos cuando muchas veces no son necesarios. Tampoco te automediques. A veces nos sobran fármacos de la infección que nos dio hace tiempo y creemos que el tratamiento es el mismo. O incluso, tu vecina o comadre llega con las pastillas y te dice: a mi hijo le quitaron bien rápido la infección. No, señores, esto no es correcto. Por favor, ayúdanos a los médicos a que estos fármacos sigan siendo efectivos por mucho tiempo más. La decisión al final es tuya. Si no crees lo que te digo, no hay problema. De hecho, la idea es que investigues más y seas capaz de tomar una decisión correcta. De todos modos, las referencias estarán en la descripción. Sin más que decir, se despide tu amigable vecino y médico. Muchas gracias. Bueno, lo puedes recordar. Rápido, gordo. Ponle play aquí, ¿no, por favor?